en la primera clase hablamos de lo que es la descripción, lo que son los sustantivos y los adjetivos. Entonces estábamos hablando que hay algo que llamo sustantivo, que son los nombres de las cosas, los nombres de las personas. Tengo algo que se llama adjetivos, que los adjetivos es la forma como yo voy a hablar del sustantivo. Entonces, ¿cómo es el sustantivo? Entonces, ¿el sustantivo es la cosa o es la persona? El nombre. Entonces, si el sustantivo es oveja, voy a decir su adjetivo. ¿Cómo es esa oveja? Entonces, voy a decir, por ejemplo, grande, ¿cierto? Entonces, la oveja es grande. Entonces, el sustantivo es la oveja y el adjetivo es grande. Ahora, tengo algo dentro de la oración que también se llama el verbo. Entonces, el verbo tiene algo que se llaman las formas no personales. Cuando hablamos del infinitivo, son aquellas formas en las que el verbo termina en ar, er o ir. Cuando hablamos del gerundio, es cuando voy a hablar de acciones que están sucediendo, por ejemplo. Entonces, voy a utilizar la terminación ando o endo. Entonces, una cosa es decir amar o volar y otra cosa es decir estoy amando ese capítulo, por ejemplo, si estoy viendo una serie. La mosca está volando por toda la casa, estoy utilizando ando. Estoy comiendo una galleta, estoy utilizando la terminación endo. Terminan en ado o en ido los que terminan los participios, perdón, la forma no personal del verbo en participio cuando terminan ado o en ido. Ahorita ustedes dieron unos ejemplos. Yo no he comido, yo no he desayunado, yo no he soñado, yo he ido muchas veces, yo he buscado, yo he encontrado, yo he jugado. ¿Listo? Esta parte de las formas no personales del verbo, vamos a mirar algo relacionado con ellas. Vamos a ver solamente el infinitivo. Entonces, cuando el verbo, por ejemplo, amar, termina en ar, ¿cierto? Termina en ar. Le voy a quitar ar. Hola Maye, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, soy Cristina. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, bienvenida. Entonces, le voy a quitar la terminación ar. ¿Listo? Miren que acá yo le quité la terminación ar y se la cambié por una o. ¿Cierto? Entonces, voy a utilizar, entonces, la raíz del verbo es perdón, la voy a poner con azul. Miren que voy a poner la raíz del verbo, va a mantenerse acá. Acá está la raíz, esta es la raíz. Acá está la raíz. Miren la raíz. Acá también está la raíz. Acá también está la raíz. Vamos a ver. Y acá también está la raíz. ¿Sí ven? En todos está a esa la llamo raíz. ¿Listo? Esa es la raíz del verbo. En este caso, vamos a utilizar algo, miren acá. Cuentan con una raíz. ¿Sí ven? Acá nos habla de la raíz. Y un morfema que corresponde a la desinencia o a la terminación verbal. Entonces, la desinencia es lo rojo. ¿Listo? Desinencia. Desinencia. La desinencia es lo rojo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora sí.
Entonces, la desinencia es esta parte rojita, ¿cierto? Miren la desinencia de acá. La desinencia es ar. En este caso, la desinencia de esta es o. Am es la raíz, o es la desinencia. Por ejemplo, am es la raíz, as es la desinencia. ¿Listo? En este caso, tú amas, as es la desinencia. Por ejemplo, él ama, am es la raíz, a es la desinencia. Nosotras o nosotros amamos, am es la raíz, amos es la desinencia. Ustedes aman, vosotros amáis. Entonces, acá aman, an es la desinencia. En este caso, amáis, ais es la desinencia. Ellos aman, an es la desinencia. ¿Listo? Vamos a ver con este de acá cuál es la raíz y cuál es la desinencia. Entonces, en comen, vamos a ver primero la raíz. La raíz es com. ¿Listo? Miren que la raíz está en todos. Entonces yo digo yo com, tú com, él com, nosotros o nosotras com, ellos o ellas, ustedes o vosotros com, en ambos casos es com, ellos o ellas com, ¿cierto? Esa es la raíz. Vamos a ver la desinencia. Entonces, en este caso vamos a ver, Sandra, ¿cuál es la desinencia de la primera forma? Acá, ¿cuál es la desinencia? Ya tengo la raíz, ahora tú me dices la desinencia, ¿listo? Sandra. ¿Sí me escuchan? Yo amo. Amo. ¿Sí? ¿Cuál es la desinencia? En esta, en Mo. la de como. O. O. Co. Esa es la desinencia, la O. Yo como, la desinencia es O. Ok. Yo como. En esta, si yo digo tú comes, ¿cuál es la raíz y cuál es la desinencia? La raíz es com y la desinencia es. Muy bien. Si yo digo él o ella come, ¿cuál es la raíz y cuál es la desinencia? La raíz es com, y la desinencia es es. Muy bien. Santiago, vamos contigo. Si yo digo, por ejemplo, nosotros o nosotras comemos, ¿cuál es la raíz y cuál es la desinencia? Entonces, Santiago, si tenemos nosotros o nosotras comemos, ¿cuál es la raíz y cuál es la desinencia? La raíz es com y la desinencia es hemos. Muy bien, esta es la desinencia. En ustedes comen. La raíz es com y la desinencia es en. Entonces esta es la desinencia. Si yo digo vosotros coméis. La raíz es com y la desinencia es eis. Si digamos yo digo ellos comen o ellas comen. La desinencia es en, la raíz es com. Muy bien, sí señor.
Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Vamos con la conjugación de partir, ¿cierto? Entonces, nuevamente, acá vamos a hablar de la raíz. La raíz del verbo partir es part, part. La desinencia de partir es ir, ir. Esa es la desinencia. ¿Listo? Empezamos en ir. Por ejemplo, si yo digo... si yo digo... Ay, Sebastián cree que estamos que todavía nos demoramos. Entonces, vamos con el part. ¿Listo? Nos dice... creyó que nos demoramos. Hola, hola Sebastián. No, lo que pasa es que se acabó, pero no habíamos terminado el ejercicio, por eso no les di el break. Entonces, Listo, profe, pues como eso salía, hay un bicho ahí arriba que decía en 10 minutos se acaba, pues yo como no, eso no sé, profe. no, tranquilo, siempre va a aparecer ahí, pero yo les aviso cuando vayamos a tomar el break, ¿listo? Listo, Vamos a profe, y terminar una esta pregunta, parte. ¿y cuánto tardan las horas de clase, profe? Eso sí. De 10 a 1. ¿De 10 a 1 de la tarde? Ujú. Listo, profe. Sí, sí, sí. Listo, Bueno, profe. entonces, vamos acá. Dice, por ejemplo, tenemos el verbo partir. Tenemos part es la raíz, ir es la desinencia. Entonces, Sebastián, si yo digo yo parto, ¿cuál es la raíz y cuál es la desinencia? ¿Yo parto? Ujú. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz y cuál es la destinencia? Sí. La raíz es el yo, No, porque es de donde uno arranca, ¿no? no. Yo. Mira lo que estamos haciendo. Necesito que estés pendiente de lo que estamos haciendo acá, por favor, bien concentrado en la explicación. ¿Listo, Sebastián? Listo, Porfa, bien concentrado. Entonces, nuevamente, vamos a ver cómo se hace acá. Si digo yo parto, entonces part, miren que acá estábamos haciendo el ejemplo con el primer verbo. Entonces tengo el verbo partir. Ojo acá, Sebastián, porque ahorita te pregunto nuevamente. Yo digo part es la raíz. La desinencia es la terminación de partir, que en este caso es ir. Entonces, la raíz, si yo digo yo parto, la raíz es part. Y desilustró. Y la desinencia es o. Entonces, voy a marcar solamente la raíz. En todas estas, la raíz es la misma. La raíz acá es part. Acá, yo digo él parte o ella parte, la raíz es part. Si digo nosotras partimos o nosotros partimos, part es la raíz. Ustedes parten, la raíz es part. Vosotros partís, la raíz es part. Ellos parten, la raíz también es part. ¿Listo? Lo que cambia es la terminación. La terminación es lo que nosotros decimos que se llama desinencia. Entonces, yo parto, la raíz es part, la desinencia es o. Ahora sí, Sebastián, si yo digo tú partes, ¿cuál es la raíz y cuál es la desinencia?
Tienes el micrófono apagado, Sebastián. Profe, par es la raíz, ¿sí? Sí, Y es la extinencia, ¿sí? desinencia, Eso. desinencia. Si yo digo el par de, ¿cuál es la raíz y cuál es la desinencia? El par y el, ¿sí? ¿La raíz cuál es? El par. Par. Ujú. ¿Y la desinencia? El. El. Ahora, si yo digo nosotros partimos, ¿cuál es la raíz? Par. ¿Y la desinencia? Mos. Imos. Imos, Imos. completo. Si yo digo ustedes parten, ¿cuál es la raíz? Parten, pues par. ¿Y la desinencia? En. En. Muy bien. Si yo digo vosotros partís, ¿cuál es la raíz? De vosotros partís, Sí. pues par, Es la raíz y Par. la desinencia is. Is, ¿no, profe? is. Si yo digo ellos o ellas parten, ¿cuál es la raíz? ¿Cómo, profe? Si digo ellos o ellas parten, ¿cuál es la raíz? Parten. ¿Cuál es la raíz de parten? Par. ¿Y la desinencia? En. ¿Sí? ¿Si no estoy mal? Sí, señor. Muy bien. Entonces, si ven, tenemos lo que son las raíces y las desinencias que vienen siendo las terminaciones, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, lo que ustedes van a encontrar en la guía número 1. Acá, por ejemplo, nos dice, ¿qué palabras son verbos? Entonces yo digo, pensar sería un verbo, ¿cierto? Porque termina en ar. Miren, pensar. Paladar, paladar, yo digo yo paladar, tú paladar, el paladar, no, el paladar es acá en la boca, entonces eso no es un verbo. Comedor tampoco es un verbo, porque yo no digo yo comedor, tú comedor, el comedor, ¿cierto? Invitar, yo invito, tú invitas, él invita, tiene la terminación aere, sí es un verbo. Comer, comer también es un verbo, ¿por qué? Porque tiene la desinencia ¿cierto? Dolor no es verbo porque termina en or, no tiene desinencia para verbo. Reír, yo río, tú ríes, él ríes, sí es un verbo. Calor no es un verbo. Doler, me duele, no te duele, le duele, sí es un verbo. Jugar, jugar también es un verbo porque su desinencia es ar. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Por favor, cuando vayan a desarrollar su guía, tengan esto en cuenta. ¿Listo? Acá ya este punto queda resuelto. Una parte, ¿cierto? Entonces acá nos dice escribirlos en el recuadro. Entonces, lo que tengo que hacer es pensar, lo voy a escribir acá. Luego reír, lo escribo acá. Doler, lo escribo acá. Jugar, lo escribo acá. Invitar, lo escribo acá. Comer también lo escribo en este cajoncito. ¿Listo? Que son las que son verbos. Perdón. Vamos acá. Nos dice la guía que tenemos que identificar al sujeto de la oración. Entonces dice, aquel hombre recorrió varios kilómetros durante la mañana. ¿De quién estamos hablando? De aquel hombre. Acá, por ejemplo, dice, muchos futbolistas se enfermaron la semana pasada. ¿De quién estamos hablando acá, Sandra? Si digo De los muchos futbolistas. de muchos futbolistas, ¿cierto? Estamos hablando de muchos futbolistas.
Santiago, si yo digo mis compañeros y yo calculamos el área de la cancha de fútbol de la escuela, ¿de quién estamos hablando? De mis compañeros y yo. Mis compañeros y yo, muy bien. Maye, si yo digo, por ejemplo, quiero ser médico cuando sea mayor, ¿de quién estamos hablando? Yo y De médico. yo, ¿cierto? De yo. Lo tengo que escribir acá porque cuando el sujeto no está, si ven, está el verbo, pero acá no estoy diciendo eso, yo lo llamo sujeto tácito, porque no aparece, pero se supone que tiene que estar ahí. Entonces digo, quiero ser médico. ¿Quién? Yo. Siempre la pregunta que me voy a hacer es, ¿quién? Para saber de quién me están hablando. Vamos acá, Sebastián. Si yo digo, por ejemplo, mi hermana estima mucho a mis tíos, ¿de quién estoy hablando? De mis tíos y mi hermana, ¿no, De profe? mi hermana principalmente, ¿cierto? ¿Quién estima a mis tíos? Mi hermana. Mi hermana. Vamos con el otro, dice, la alcaldesa ansía mejorar la infraestructura de los colegios del municipio. ¿Quién es el sujeto de esta oración, Maye? Qué pena, profe. ¿Quién? Perdón, ¿me vuelve a repetir? ¿Quién es el sujeto? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el sujeto? El alcalde. La alcaldesa, alcaldesa. ¿cierto? Sí, sí, La sí, alcaldesa. Por ejemplo, decimos, los campesinos recolectan muy temprano el café en la serranía. ¿Quién es el sujeto, Sebastián? De los campesinos, profe, ¿no? Los campesinos, muy bien, este es el sujeto. Si yo digo, por favor, reflexiona sobre lo que nos han contado nuestros abuelos. Santiago, ¿quién es el sujeto? ¿De quién están hablando? De nuestros abuelos. Bueno, no, acá está, sí, lo que nos han contado nuestros abuelos, pero ¿quién debería ir acá? ¿Yo? ¿A ¿Tú? quién le dices? ¿Reflexiones? El tú. Muy bien, tú. ¿Cierto? Es como si yo le dijera a otra persona, a un tú o usted, ¿cierto? Reflexiona sobre lo que nos han contado nuestros abuelos. Quiere decir, acá y acá tenemos sujeto tácito, porque no aparece, pero se sobreentiende que sí está ahí. Ahora vamos a ver el verbo. Entonces, el verbo dice, muchos futbolistas, ellos son los que hacen la acción. ¿Cuál es la acción, Sandra? Sigo, muchos futbolistas se enfermaron la semana pasada. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Enfermar. Se enfermaron, muy bien, este es el verbo. Santiago, si digo mis compañeros y yo calculamos el área de la cancha de fútbol de la escuela, ¿cuál es el verbo? ¿Calculamos? Calculamos, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, tenemos siempre sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. Si digo yo, pero sin decirlo, entonces digo quiero ser médico, ¿cuál es el verbo, Sebastián? Profe, sería el ser, ¿no? Quiero ser, puede ser, porque esto es como es un solo conjunto, el quiero ser. Yo no puedo decir solamente quiero, yo quiero, pero ¿qué quiero? Tengo que ponerle un verbo al lado, porque el quiero requieren que haya algo adicional. Por ejemplo, si yo les digo, es que muchachos, yo quiero, pero ustedes me van a decir, profe, pero ¿qué quiere? ¿Quiere ver a alguien? ¿Quiere tomar algo? ¿O quiere comer algo? ¿O quiere hacer algo? ¿Qué quiere? Entonces, estos verbos necesitan una compañía, ¿cierto? Entonces, ese iría pegadito. Si yo digo, mi hermana estima mucho a mis tíos, Santiago. ¿Estima mucho? Estima mucho, sí señor.
Si yo digo, la alcaldesa ansía mejorar la infraestructura de los colegios del municipio, Maye. El verbo. Mejorar. Yo. Si estamos acá, a la alcaldesa ansía mejorar la infraestructura. ¿Cuál es el verbo? Ansiar. Ansía mejorar, ¿cierto? Ansiar y mejorar. Sebastián, si decimos los campesinos recolectan muy temprano el café en la serranía, ¿cuál es el verbo? Profe, sería recolectar, ¿no? Recolectan, sí señor, está al lado de los campesinos. Y en el último, Sandra, si decimos, por favor, reflexiona sobre lo que nos han contado nuestros abuelos, ¿cuál es el verbo? Reflexionar. Reflexionar, ¿cierto? Porque se supone que acá está el sujeto y el que está pegadito, que es reflexiona, vendría siendo el verbo. Listo, muy bien. Ahora, nos dice que digamos de estos verbos que pusimos acá, de cognición, ¿cuál de estos es de cognición? ¿Qué quiere decir? Que sea de pensar. Recorrer, enfermarse, calcular, querer, estimar, ansiar, recolectar, reflexionar. ¿Cuáles de esos son de cognición, Sandra? Pues, espérame, profe, que estoy revisando. Sobre reflexión. Reflexionar, ¿cierto? Es un verbo de cognición. ¿Y cuál otro? De cognición es un verbo Calcular. de cognición porque toca utilizar la mente, ¿cierto? Calculamos, este iría acá. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son verbos de voluntad. Cuando hay voluntad es porque hay deseo de hacer las cosas. ¿Cuál es el de voluntad? Santiago. Mejorar. No, ese sería más de estado. Estima. No, ese es sentimiento. No sé, recolectan. Ahí sería ansiar, porque ansiar es algo que yo deseo, es tener una voluntad. Si yo tengo voluntad, ansío hacer algo, ¿cierto? Entonces, digamos, este sería el verbo número 3. Este 3 lo vamos a poner acá. Otro verbo de voluntad. Quiero. Quiero, ¿cierto? Este es otro verbo de voluntad. Lo vamos a poner acá. Vamos a ver un verbo que hable de sentimientos. Sebastián, algo que hable de sentimiento. Tenemos se enfermaron, estima, recolecta. Recorrió. Estima, ¿no, profe? Estimar, ¿cierto? Estimar puede ser uno de esos verbos. Entonces, este número 5 es un verbo que habla de sentimiento, lo podemos poner acá. Estado, estado. ¿En qué estado están, por ejemplo? Bueno, tenemos verbos de acción, ¿cierto? Entonces, recorrer, mírenlo acá, que este es el verbo número 0. Mírenlo, este es el verbo 0, recorrer porque es el del ejemplo. Otro que hable de acción, tenemos recorrió. ¿Cuál otro habla de acción? Sebastián. Recorrer habla de acción, de mover. ¿Qué otro? Recolectar, profe, ¿no? Recolectar, ¿cierto? Muy bien, entonces este número 6 iría acá.
Y nos queda el último, que es enfermar. El enfermar iría en estado, ¿cierto? Que sería el verbo número 7. Se enfermaron. Este es el verbo número 7. Qué raro ese 7. ¿Listo? Y esto es lo relacionado con nuestra guía número 1. Acá estamos hablando nuevamente del sujeto, la forma como termina, entonces estamos hablando del sustantivo y del verbo. Acá utilizamos el adjetivo, que fue lo que estuvimos viendo al inicio de la clase, es aplicar esto. Vamos a hablar de la guía número 2. Nos habla sobre la literatura. ¿Listo? Entonces, ustedes van a tener que contar una historia con estas palabras. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, tenemos milagro, todos iban vestidos de blanco, parecían ángeles. Brillantes, soledad, solidaridad. Milagro, ese ser es de otro mundo. Su astucia lo llevó a ser más abeja. Entonces, con estas palabras que están acá, vamos a escribir una historia. No la van a escribir ahorita, pero esa es una de las actividades que van a tener que desarrollar. Entonces, por ejemplo, me voy a inventar una historia. Entonces, vamos a decir que había una vez una gata que era muy astuta, y su astucia siempre la llevó a ser más abeja, a esa gata. Entonces ya utilicé este. Sin embargo, ella era una gata que, a pesar de ser tan astuta, también era le gustaba ayudar, y su solidaridad la dejaba estar rodeada de seres que eran brillantes. Una vez la gata se cayó, y yo no sé por qué, pero la gata cayó de pie, y yo dije, milagro, ese ser es de otro mundo, porque es que es imposible que de 10 pisos de repente haya caído de pie. Pero entonces, cuando ella iba cayendo, yo vi que la rodeaban unas cositas todas bonitas. Entonces eran unos seres, todos iban vestidos de blanco y parecían ángeles. Entonces yo dije, qué lindo, tanta soledad en la que vive la gata, para saber que lo que le está pasando es un absoluto milagro. ¿Sí ven? Y ya utilicé todo en la historia que yo me inventé. ¿Listo? O sea, me salió ahí como rápido, pero ustedes ya la van a tener que crear ustedes solitos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a tener que escribir, una historia utilizando esas palabras. ¿Listo? Vamos a hablar de lo que es la literatura. ¿Listo? Entonces, para hablar de literatura, vamos a tomarnos un break de 10 minutos. Con eso ya hacemos el corte acá de lo que fue la guía número 1, que hablaba sobre toda la parte de gramática, cómo se organiza una oración. Necesitamos sustantivos, las personas o las cosas. Necesitamos adjetivos, describir a esas cosas o a esas personas. Necesitamos verbos, decir qué hacen esas personas, y describir adverbios para decir cómo hacen esas cosas esas personas. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la literatura. Entonces, para poder hablar de la literatura, vamos a ver ahorita un video. Para esto, entonces, son las 10:35, a las 10:45 nos vemos nuevamente. Les envío un nuevo link para que se conecten y empezamos para finalizar o para cerrar la clase. ¿Listo, muchachos? Para que vayan, se tomen alguito, se desperecen. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Ya nos Ya vemos. nos vemos. ¿Listo?